La guerra había terminado, empezaba una nueva era, pero los muertos estaban muertos y no regresarían jamás. Testamento de Juventud es un libro de no ficción escrito por Vera Brittain que funciona como unas memorias de la autora, pero centradas en un momento concreto, que se trata, como el propio libro indica, de su juventud. Vera Brittain nació en 1893 en el seno de una familia de clase alta. Su padre era dueño de varias fábricas de papel en la Inglaterra rural. Dentro de una sociedad cerrada, provinciana y muy conservadora, Vera tuvo que luchar para que se tomara en serio su pasión por estudiar. Simplemente por estudiar, por tener más conocimientos, para ir a la universidad. Su hermano menor iba a ir, porque claro, era hombre, y durante la primera parte de la novela vemos lo difícil que fue para Vera ese simple deseo. Debe vencer la oposición de su familia, la de su entorno, la de su propia clase social y, en cierta manera, la de toda la sociedad, que veía en querer obtener estudios superiores siendo mujeres como una excentricidad. Las clases de la señorita Heath Jones, sin embargo, no siempre gozaban de buena acogida entre las chicas, dado que en aquella época casi ninguna joven manifestaba gran deseo de adquirir el pensamiento crítico que se desarrollaba en ellas. Todavía hoy recuerdo los desvelos de ciertas compañeras para evitar enfrentarse a algunas de las clases menos agradables de 1914. Creo que los profesores todavía no conceden la importancia suficiente al hecho de que el deseo de pensar, que es en esencia una cuestión moral, debe inculcarse antes de que se desarrolle la capacidad de hacerlo. Y una vez convence a su padre, para conseguir una beca debe estudiar como una mula. Pero lo consigue. Le cuesta todos esos esfuerzos, pero por fin ingresó en Oxford para estudiar literatura inglesa. Y cuando pensaba que todo lo que iba a preocuparle era su próximo examen y hacia dónde dirigir su vida profesionalmente tras la universidad, va y le cae encima la gran tragedia de su generación, la Primera Guerra Mundial. Y como toda gran tragedia, empezó con un incidente muy pequeño en cierta región que en apariencia no estaba conectado con nada. El archiduque Francisco Fernando era el heredero a la corona austrohúngara. Su tío, el emperador Francisco José I, tuvo un hijo varón con su esposa Isabel de Baviera, conocida como Sisi, pero se suicidó y, por tanto, Francisco José se quedó sin herederos y tuvo que designar como sucesor a Francisco Fernando. El imperio austrohúngaro se hallaba en una situación muy frágil, asediado por numerosas reivindicaciones nacionalistas de territorios dentro del imperio que deseaban la independencia, entre ellos Serbia. Parafraseando a Puto-Miquel, toda la culpa la tiene el siglo XIX. El siglo XIX tuvo esta, digamos, reacción a la Revolución Francesa y su universalismo jacobino con la cristalización del nacionalismo, tal y como lo conocemos, y los movimientos artísticos como el romanticismo, que fue algo más que la exaltación del individualismo y la naturaleza. Tal y como escribe Terry Pratchett en una de sus novelas, un romántico, alguien que cree que no hay lago de sangre lo suficientemente profundo para sentar un rey en el trono. En 1908 a Francisco José se le ocurrió anexionarse Bosnia-Herzegovina, y eso cabreó muchísimo a los serbios, que ya estaban exaltados de por sí. El 28 de junio de 1914, en una visita a Sarajevo, Francisco Fernando y su esposa eran víctimas de un atentado. Bueno, en realidad dos, porque el asesinato del archiduque es un supercombo de casualidades y mala suerte. Tal y como escribe Eric Bouillard en La batalla de Occidente al hablar del atentado, una segunda bala voló y alcanzó el cuello del archiduque. Este posó la mano en la herida. Hacía un buen día, relucía el verde de los árboles, la multitud era densa, amigable. Él se sorprendió. Lo raro era que, ya una hora antes, alguien había lanzado un cartucho de dinamita sobre el coche, que Francisco Fernando había agarrado al vuelo y arrojado al suelo. La explosión había destruido el coche que les seguía, hiriendo a varias personas. El conspirador se había tragado una píldora de cianuro y había saltado al río. Lo habían atrapado al instante. El cianuro estaba deteriorado y el río no rebasaba los 10 centímetros de profundidad. Sobrevino una enorme confusión, amplios movimientos de multitud. Los conjurados escurrieron el bulto. Ya no se veía nada. Francisco Fernando quiso ir al hospital, visitar a los heridos, y fue al dar media vuelta, un poco más allá, cuando recibió la bala que le estaba destinada. Entonces, de repente, hizo mucho frío. Europa entera se encogió como un caracol en la sal. Pero muy rápidamente, algunas mentes se enardecen. Esto lo aprovechó Alemania para desempolvar sus viejos planes de apisonar Francia y conseguir una preeminencia en el continente europeo, ya que no podía ser una potencia colonial como Francia y Gran Bretaña. Francia, a su vez, le tenía ganas a los teutones, y una alianza con Rusia que le garantizaba una Alemania atosigada en dos frentes. Gran Bretaña también poseía una red de alianzas que le arrastraban más, por qué no decirlo, la arrogancia de creer que podía barrer el suelo con la cara del emperador alemán Guillermo II. Y el conflicto escaló y escaló y escaló. Lo que en principio era un asunto de política interna de Austria-Hungría se convertía 37 días más tarde en una guerra mundial. Y puede que ahora, con la sabiduría que da la retrospección, parezca obvio que por supuesto iba a estallar una guerra.
Pero en 1914 nadie creía eso. El positivismo científico, las innovaciones tecnológicas, los grandes imperios europeos en África y Asia, todo hacía suponer que la humanidad iba en una imparable curva ascendente hacia el progreso. Nunca habíamos estado mejor. ¿Cómo podía irse al carajo todo si jamás habíamos alcanzado estos niveles de civilización? Pues porque todo es vana ilusión, chavales, ya lo decía el Eclesiastés. La cuestión es que los países europeos se tiraron de cabeza sin importarles mucho las consecuencias. Al final de The Last Express, que es una aventura gráfica de 1997 que me encanta y uno de mis videojuegos favoritos de la historia, tras enterarse de que la guerra, la que ahora es llamada Primera Guerra Mundial, ha estallado, uno de los protagonistas le dice al otro que no se preocupe, que la guerra solo durará un mes y que tras eso volverán a verse. Nadie creía que la guerra fuera a durar 4 años, en ninguno de los bandos. Nadie pensaba que millones de cadáveres iban a sepultar Europa. Imaginaos cómo serían las cosas que la entrada del 2 de agosto del diario de Kafka dice: Alemania ha declarado la guerra a Rusia. A la tarde fui a la piscina. No es que Kafka fuera un insensible, es que nadie tenía ni idea de cómo esto les iba a afectar. Sería una guerra como tantas otras, en fronteras lejanas, con muertos cuyos nombres desconocías. De hecho, los británicos, y Vera Brittain es testigo de ello, enfocaron el recién estallado conflicto como una nueva guerra de los Boers. La segunda, para ser exactos. Una guerra que los británicos habían ganado en 1902. Murieron como 22.000 soldados británicos, pero ¿quién está contando frente al resplandor de la victoria? Ah, bueno, y 27.927 boeres, de los cuales 22.074 eran niños menores de 16 años y 14.155 africanos negros, también murieron en campos de concentración, un invento español usado en la Guerra de los 10 años que adquirió su nombre definitivo en este conflicto. Pero de nuevo, ¿quién hace números bajo la dulce luz de la gloria eterna? Como dice Vera Brittain, jóvenes británicos se alistaron para la Primera Guerra Mundial, creyéndose la propaganda de que iban a aplastar a los alemanes en 0, eran el Imperio Británico, dominaban el mundo, la sangre inglesa te protege contra las balas y los coronaviruses. Vera Brittain misma no sabe qué hacer al principio. Está en la universidad, pero le parece que seguir allí mientras la guerra sigue y su hermano y amigos van a luchar es egoísta. Peor aún, es superfluo. ¿Qué haces estudiando literatura mientras la gente que conoces se juega la vida? Aunque no creas en esa guerra, aunque creas que es estúpida y sin sentido, y atención, decir esto era equivalente a cometer traición, el patriotismo se convirtió en religión, no puedes quedarte de brazos cruzados. Pero Vera no podía luchar en el frente. Su única opción era hacerse enfermera voluntaria, algo que hizo en 1915, dejando la obtención de su grado en suspenso. Ya volvería. O no, eso daba igual entonces. La realidad se volvió demasiado inmediata. El mañana una idea nebulosa que no parecía concretarse. La gente hacía planes, pero al mismo tiempo los temía, porque una misma idea rondaba por la cabeza de todos ellos. Tal vez mañana haya muerto. Me cuesta mucho asimilar que somos la generación que sufre la guerra, aunque supongo que también tiene su lado espléndido, y que nos está haciendo mejores personas, más inteligentes y profundos de lo que fueron nuestros antepasados o serán nuestros descendientes. Tengo la convicción de que la guerra marcará un antes y un después en la historia mundial, una división casi tan grandiosa, si no más, como la que marcó el nacimiento de Cristo. Vera entró como enfermera voluntaria y muy pronto se dio cuenta de que el ejército no sabía qué hacer con las mujeres y que el oficio de enfermera estaba llena de reglas arcaicas que les impedía ejercer su trabajo con eficacia, por no hablar de que no les procuraban medios suficientes ni las tomaban realmente en serio. No como ahora, que los sanitarios tienen sueldos dignísimos y la gestión de los recursos es impecable. La opinión de Vera de cómo deberían dejar actuar a las enfermeras o cómo deberían vestirse, porque los uniformes de entonces le parecen poco prácticos e incluso insalubres, parece profética. Todo el libro se lee con un continuo síndrome de capitana a posteriori. Sabes lo que va a pasar y te sorprende advertir que ninguno de los implicados lo haga. Parece tan obvio ahora. Por ejemplo, Edward, el hermano de Vera, le habla por carta a su hermano sobre los preparativos de una gran acción que están ultimando y de la que no puede decir nada por obvios motivos de seguridad. Solo deja caer que están cerca del Somme. La batalla del Somme se produjo entre julio y noviembre de 1916 y es una de las más sangrientas no solo de la Primera Guerra Mundial, sino de la historia. 1 millón de hombres murieron o resultaron heridos. Fue una carnicería. Joe Sacco dibujó una gran panorámica desplegable de unos 7 metros de largo que recorre el primer día de esa batalla, con un cuadernito sobre los hechos escrito por Adam Hochschild. Sugiero echarle un vistazo para tener una idea de cómo fue. Unos 20.000 soldados solo británicos murieron ese primer día, tantos como en la guerra de los Boers. Miles y miles de jóvenes mandados al matadero. ¿Cómo se convence a la gente para que siga luchando? Bueno, no se la convence, se declara el alistamiento forzoso y se intensifica la propaganda por un tubo. Y la guerra se alarga y se estanca y lo que queda es la monotonía.
Parece mentira que nadie pueda acostumbrarse a ver heridos y muertos todos los días, a los bombardeos y la incertidumbre de qué ocurrirá mañana, pero la verdad es que el ser humano lo hace. Somos flexibles. Vera Brittain se acostumbró a perder seres queridos y no ver el final de la guerra, a que todos los días fueron un día más, un interminable ciclo de guardias, insomnio, mutilaciones y secreciones. En la actualidad, con la mediana edad a la vuelta de la esquina y 2 hijos que concentran toda mi ansiedad cada vez que tengo que separarme de ellos una semana, me doy cuenta de lo mucho que subestimé el efecto que tenía en la población civil la merma de esperanza, de alimentos, de luz, de calor, año tras año, y la espera constante de noticias que casi siempre eran malas cuando por fin llegaban. Los hombres y mujeres de más edad que, por fortuna o por astuta ingenuidad, escaparon a la pesadumbre de la sumisión pasiva a las circunstancias del conflicto, los coroneles, mayores que mi padre, que dirigían batallones, las jefas de enfermeras y comandantes de la Cruz Roja, mayores que mi madre, que dirigían hospitales en pueblos o sanatorios en el campo, tenían muchas más posibilidades de sobrevivir con los nervios ilesos que quienes desempeñaban exclusivamente el ansioso papel de padres. Pero de nuevo, ¿cómo se convence a la gente para que siga y simplemente no tire la toalla? Se les llama héroes. Y así siguen trabajando sin descanso, llegando a renunciar a las vacaciones que sus contratos preveían, porque darlo todo es lo patriótico, lo necesario, lo inevitable. ¿Cómo te atreves a pedir un descanso mientras la gente muere? Podrían contratar más gente, sí, pero es más fácil explotarte. Los países utilizaron sus ejércitos y su personal civil como si fueran cerillas, quemándolas a ver quién se quedaba sin antes. Los estadounidenses utilizaron esta técnica en la guerra de Vietnam. Mandar soldados y soldados y soldados y creer que la simple superioridad numérica les daría la victoria, sin una estrategia más allá de eso. Pero si quemas cerillas sin un plan en mente, lo único que haces es quemar cerillas. Los recursos humanos son finitos. Los recursos son finitos. Punto. Vera Brittain se dio de bruces contra la burocracia militar, que tiene un círculo propio en el infierno, y cuenta cómo tenían que utilizar las mantas hasta que se convertían en jirones y luego guardar esos jirones para poder justificar la petición de mantas nuevas y que no las necesitaban porque las estuvieran robando. Porque hiperfiscalizar las mantas sí, pero si das una orden tonta y se te mueren 53.000 personas en, ¿qué te digo yo?, Galípoli, pues son cosas que pasan y el hombre que defendió esa gran idea puede que termine como primer ministro británico y todo. Esa clase de acciones siempre crean muchos héroes, porque los héroes son siempre los que se sacrifican, y los que suelen quedar vivos, normalmente, suelen ser los que los sacrifican. Los héroes o mueren o puede que queden vivos para contar lo que sucedió. En cualquiera de los dos casos, la persona que eran desaparece. De todas formas, al final Vera Brittain se rindió. Decidió terminar su contrato y volver a casa, porque su familia la necesitaba. Su madre estaba enferma y como hija le tocaba cuidarla. Hay cosas que nunca cambian. ¿Los nuevos aires le sentaron bien? No. La guerra parecía que se dirigía a su fase final, pero nunca se sabía. Encontré a mi madre indudablemente enferma, pero todavía más preocupada y angustiada. En aquel momento, a la luz de mis juicios aproximados y mis valores maniqueos, me resultó inexplicable que los mayores, que apenas sí habían visto la guerra desde lejos, cedieran a la presión con mucha más facilidad que quienes nos habíamos enfrentado a la muerte y el horror. Y luego estaba el silencio, todas esas cosas que no se contaban, el control de la información para no socavar la moral de la ciudadanía. Por ejemplo, el frente ruso. Los rusos como que de repente dejaron de estar. Había movidote en Moscú y alrededores, pero la prensa decidió que tampoco era necesario hablar de la revolución bolchevique, básicamente porque podía suponer que el ejército ruso abandonase la guerra, cosa que hicieron el 3 de marzo de 1918, con lo que la Entente desapareció y 14 naciones se aliaron para luchar contra los bolcheviques, porque diversificar tus recursos en plena guerra y seguir luchando pese a cambiar el objetivo es algo muy lógico. Perdieron, por cierto. Pero claro, no se podía ir informando sobre la Revolución Rusa, que igual les daba ideas a las masas descontentas a las que está sacrificando. Y descentrarse o que se rompiera la disciplina castrense justo a finales de la guerra podía ser fatal. Bastantes soldados se ejecutaron ya por deserción durante los años previos, y eso que al final los socialdemócratas y las sufragistas dieron su apoyo a la Primera Guerra Mundial y ayudaron al esfuerzo bélico. Y luego estaba esa cosa de la gente poniéndose enferma. Vera explica que se puso enferma en 1918, con una misteriosa afección que no supo qué era. No sé, Vera, ¿qué enfermedad con proceso febril y debilidad generalizada pudieras haber pillado en 1918? Es que no se me ocurre. Al final volvió a firmar como enfermera voluntaria. No la llevaron al frente. En vez de eso, la trasladaron a un hospital inglés donde realizaba tareas para las que estaba sobrecualificada, mientras que a las novatas se les llevaba a los hospitales de campaña. ¡Gran organización esa! ¿Recordadme otra vez cómo lograsteis ganar la guerra? Ese trabajo la amargó, lo odiaba
Odiaba no poder hacer nada y odiaba que la guerra continuara, porque lo hizo, llevándose a más de sus seres queridos por delante. Siempre puede morir más gente que quieres, siempre puedes sufrir más, siempre puede ir a peor. Es lo que tiene la vida, que sigue. La Primera Guerra Mundial terminó el 11 de noviembre de 1918. La Gran Guerra, la guerra que iba a terminar con todas las guerras. La paz se cristalizó con la Conferencia de Paz de París de 1919, que fue el momento en el que los países miraron sus relojes esperando cuándo estallaría la Segunda Guerra Mundial. Porque en Versalles se hicieron varias cosas mal. Como por ejemplo, ignorar a los chinos que lucharon y ayudaron al Entente en la guerra y sin embargo dar privilegios a los japoneses, algo que, entre otras cosas, produjo una desestabilización del gobierno chino que estoy segura de que no fue importante cara a futuro. Entraba una nueva era, llegaba un nuevo mundo, un tiempo lleno de esperanza en el que todos estarían unidos en aras de un bien común. Menos tú, Rusia, tú no, que me estás haciendo cosas comunistas. Pero los demás estaban listos para este nuevo momento de paz y alegría. Había que superar el pasado. De hecho, había que olvidarlo. Así que todos aquellos a quienes se había llamado héroes y se les había aplaudido a las 8, se les había condecorado por su sacrificio, debían cerrar la boca. Que lo único que contaban eran cosas tristes y terribles, como si la guerra les hubiera dejado una herida imposible de curar o algo. Así que Vera se encontró en ese mundo y volvió a la universidad. Solo que cambió de carrera. En vez de literatura decidió estudiar historia, porque ahora era una nueva persona, y la nueva Vera, si viene arrastrando un estrés postraumático del 15, quería estudiar algo que le ayudara a comprender mejor el mundo e impedir otra guerra. Estaba sola, la mayoría de los amigos de su generación habían muerto y no podía hablar de ello, pero trataría de lograr un futuro mejor. En primer lugar, si bien siempre fue feminista, ahora se hizo activista del movimiento. Eso le hizo coincidir con mujeres que, pese a tener posiciones políticas distintas a la suya, Vera era laborista, luchaban en su mismo bando, al menos en este tema. Aunque la verdad es que tal vez no tanto. Porque, por ejemplo, habla de Nancy Astor. Y quiero resaltar a esta persona porque la traducción de Testamento de Juventud comenta erróneamente que se trata de la primera mujer elegida para el Parlamento británico. Y eso es mentira. La primera fue Constance Markievicz, que era socialista, pero que pese a haber sido elegida nunca se sentó en el Parlamento, porque como irlandesa y siguiendo las reglas de su partido, mostraban su rechazo al régimen británico de esa manera. Bueno, y porque estaba un poco en la cárcel también. Nancy Astor sí que se sentó, y años más tarde hizo esa cosa tan graciosa de apoyar a los nazis. ¿Cómo se puede considerar una feminista y apoyar a los nazis? Bueno, porque Astor podía ser feminista, sí, pero también era aristócrata y rica, y eso siempre vence a todo lo demás. Era como las sufragistas ricas que no permitían que las mujeres de su servicio acudieran a las reuniones de sufragistas, porque los derechos eran para ellas, no para ti, pobre de mierda. Se empieza así, se termina con Yasmín en la adaptación a imagen real de Aladdin cantando que por qué, con lo preparada que está ella, no puede tener derecho a gobernar, sin pararnos a pensar que tal vez una monarquía absoluta dentro de una teocracia no es de ninguna manera un ejemplo a seguir. Voy a ser políticamente incorrecta. Las mujeres ya sabemos que podemos ser tan malas como los hombres. Lo que queremos es ser mejores. El feminismo debe luchar por un mundo donde ni hombres ni mujeres sufran explotación, abuso o crueldad a manos de otros. Si lo que se pretende es dejar el mundo como está, pero que ahora además de dictadores pueda haber dictadoras, pues me parece un objetivo mierdoso, la verdad. Aparte de eso, Vera también se volvió activista pacifista y ayudó activamente a la Sociedad de Naciones, esa organización que trató de crear un marco donde los conflictos entre países pudieran arreglarse por la vía de la paz y el diálogo. ¿Y tenían instrumentos para obligar a los Estados miembros a cumplir sus resoluciones? ¿Si tenían lo cual? A tal fin de ayudar a la Sociedad de Naciones, Vera Brittain viajó por Europa para hablar con diferentes personas y observar el ambiente que se respiraba, si las gestiones por la paz estaban dando sus frutos. Y así conoció de primera mano el fascismo italiano, que era algo moderno que estaba de moda y no iba a dar problemas en absoluto. También observó que los alemanes no estaban nada satisfechos con su situación tras la guerra. Habían perdido, tenían que pagar las reparaciones de guerra y los franceses habían ocupado varios de sus territorios. Pero en 1925 parecía que las cosas se estaban arreglando. Los aliados iban abandonando los territorios ocupados y relajando la correa alrededor del cuello alemán, y la economía también iba mucho mejor. Menos mal que no iba a estallar una crisis económica de 4 años más tarde, ¿eh? ¿Te imaginas que lo hubiera hecho? A saber lo que todo ese rencor, orgullo herido y austeridad hubieran provocado. Es que de verdad, menos mal que no pasó nada. Vera Brittain sigue siendo luchadora y valiente, pero la característica que podemos resaltar de ella tras la guerra es la resignación. Vera se ha resignado a su vida. Es una nueva persona, no tendrá el futuro que soñó, solo tendrá un futuro.
Tal vez no se convierta en una gran escritora de éxito, pero se conforma con escribir. No se casará con su gran amor. Si se casa, lo hará con un hombre con el que comparte ideas y con el que pueda construir más o menos una vida en común, porque eso es lo que tiene, toda una vida por delante. Al menos está viva. La nueva normalidad. Ahora, como el resto de mi generación, me he visto obligada a aprender una vez más la terrible verdad que reside en las palabras de George Eliot a propósito de la invasión de las preocupaciones personales por parte de los destinos importantes de la humanidad, y reconocer por fin que no hay vida realmente privada, ni aislada, ni autosuficiente. Las vidas de las personas eran del todo suyas, quizá y de un modo más justificable, cuando el mundo se antojaba inmenso y sus idas y venidas eran lentas y deliberadas. Pero esto ya no es así, y nunca más lo será, puesto que las invenciones del hombre han eliminado gran parte del tiempo y la distancia, tanto para lo bueno como para lo malo. Ahora cada uno de nosotros forma parte del oleaje de los grandes movimientos económicos y políticos, y cualquier cosa que hagamos como individuos o como naciones repercute intensamente en todos los demás.